¿Qué vamos a hacer hoy? He sido invitado para hablar de modelos de gestión habitacional. Vamos a hacer lo siguiente. A mí se me ocurrieron dos cositas. Una es, pongamos algunos apuntes sobre la mesa primero para hablar de parte de dónde estamos parados, esta República Argentina inmersa en una Latinoamérica, y luego nos vamos a meter en tres temas bien puntuales, muy específicos para bueno, por cierto, llegar a verdaderamente diagramar cómo se genera un modelo de gestión. Pero antes de saber el cómo generamos modelos de gestión habitacional, tenemos que saber el qué. Entonces, de ahí es donde yo le digo a Fer que vamos a traer estos apuntes, va a ser un poquito escrito al principio, disculpen, después vamos a mostrar algunas imágenes de realizaciones, pero tengo acá algunas líneas, diciendo que somos una región, es bueno saber nuestras herencias, ¿no? Que pasó de 40% de población urbana en el 50 a más del 80% en la actualidad. Fíjense que en 2008 Naciones Unidas declara que el mundo, las ciudades del mundo ya tenían 50% de población en ciudades. Fíjense que es algo que en Latinoamérica ocurrió allá entre los años 50 y 60. Fíjense en nuestra región. Pero, ¿qué pasó y por qué? Probablemente muchos lo sepan, otros no, pero lo ponemos sobre la mesa. Hubo dos fenómenos, el modelo de transición demográfica, Warren Thompson, quien lo acuña, y otro modelo de urbanismo, ¿no? El primero, el de Warren Thompson, modelo de transición demográfica, 6 hijos en los 50, de los 50 y 60, y luego una estabilización, promedio actual de 2 hijos, ¿no? Ese es un concepto. Hay mucho para decir sobre este tema, pero mi idea fue ser muy sintético. ¿Qué pasaba ya por esa época, ¿no? Entre los 50 y 60 en esta Latinoamérica? Pero después hay unos factores de urbanismo, como son los impelentes, donde la pobreza rural, las crisis agrícolas, la violencia en el campo, hicieron que mucha gente migre hacia las ciudades. Luego tenemos también este concepto de factores de arrastre, ¿no? Empleo, educación, especialmente para mujeres, servicios urbanos, movilidad social, también hicieron de que las ciudades latinoamericanas sean ciudades enormemente pobladas. ¿Qué tenemos para decir de nuestra República Argentina? Pensando un poco cómo fue nuestro territorio. Que tenemos, ahora voy a mostrar unas imágenes, ¿no? Los momentos fundacionales, segunda fundación de Buenos Aires en 1580, Juan de Garay. Siglo XIX, expansión agroexportadora, ¿no? El crecimiento de fronteras, el control militar del territorio, Río Colorado para abajo, fuertes militares, pero también hacia arriba todo lo que es el peinetón agroexportador del, desde Ciudad de Buenos Aires y su puerto hacia los diferentes puntos del país. Decimos que hay una globalización asociada a la industrialización sustitutiva de importaciones en el 30 y el 70. Digamos que nuestra población tomó mucho más vigor cuando el país decide sustituir importaciones y hace que la industrialización crezca enormemente y que la transferencia de mucha población del campo a la ciudad sea lo que haga que hoy, entre tantas otras oleadas migratorias, tengamos primero una República Argentina con 93% de gente viviendo en ciudades y las creaciones de las áreas metropolitanas importantes como es el área metropolitana nuestra, ¿no? De aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí tenemos un poco, a ver, se nos ha cortado un poquito. Hola, ahí está. La Tramandamero, Ciudad de Buenos Aires, el reparto de suertes, ¿no? Cómo, fíjense, este esquema nos sigue, influenciando mucho en los proyectos urbanos que hacemos, ¿no? Las primeras oleadas, 1580, y después esto, ¿no? La red ferroviaria, puertos, producción, pueblos. Cada punto, cada estación, un pueblo. Lo dejo claro porque al finalizar esta presentación vamos a hablar de predios que fueron recuperados para realización de proyectos. Pero por sobre todas las cosas para indicar que las oleadas migratorias
y las diversidades productivas y demás hicieron que nuestro territorio tenga este tipo de formato. Entonces tenemos, en principio, la ciudad de Buenos Aires con su formación, la trama ferroviaria y para abajo, hacia el sur, del río Colorado, los fuertes militares que dieron forma a diferentes ciudades. Así las cosas, y lo muestro medio rápido, ¿qué pasa de 1910 a 1972 en nuestro territorio? ¿No? ¿Cómo crece abruptamente? ¿No? Recordemos, insisto, que lo que ocurrió en 2008 en el mundo, en las ciudades de la mediana de habitantes viviendo en el mundo, ya había ocurrido entre los 50 y 60. Digo, nosotros tenemos que poder reconocer y saber eso de nuestro territorio. Si nosotros no podemos reconocer, difícilmente podamos ir pensando en cómo resolver los problemas habitacionales o por lo menos mitigarlos. Decimos también que hay un espacio edificado que se extiende a ritmos que pueden ser de 2 a 3 veces superior al aumento de la población, o sea, más territorio, no tanta población, mucho tejido urbano con poca población. Decimos que el debate central en la ciudad es realmente si se crece hacia arriba, densificación, o hacia afuera, la expansión, ¿no? Ciudad compacta versus ciudad extensiva. Decimos que hay pequeños centros poblados del siglo XX que no fueron diseñados para albergar el crecimiento poblacional actual. Y ahí es donde hay problemas. La ausencia de planificación frente al crecimiento acelerado se convirtió en uno de los principales problemas urbanos contemporáneos. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar que el desafío actual es reorganizar lo que tenemos, reorganizar la población que tenemos. Esta población ya asentada del espacio urbano existente. Decidimos entonces que es preciso retomar, y ahí por eso lo de apuntes. Yo en cada línea voy como volcando ideas y temas que por lo menos a mi fiel saber entender hace falta pensar. ¿Cómo hacemos para ubicar? Hay un concepto, no me quiero ir por las ramas, pero hay respecto al plan de ordenamiento territorial, hay una Carta Europea de Ordenamiento Territorial que allá por los 80 los países miembros de Naciones Unidas se reúnen y toman unas decisiones respecto a qué hacer con el territorio y cómo abordarlo, ¿no? Eso en la bibliografía está, pero que nos dice que es preciso retomar el carácter científico, técnico y político, muchas veces para abordar los temas territoriales. Científico porque hay un conocimiento de las condiciones específicas del territorio. Técnico porque hay una ejecución de elaboración de los planes que hace falta llevarlos a cabo. Y político porque hay decisiones determinadas, decisiones que les voy a comentar un poquito más adelante respecto al planeamiento. Aquí les presento Levitton, Nueva York, es el primer suburbio americano de tipo construido en el 47, que dio origen a los sprawl urbanos estadounidenses, los barrios extendidos. Digo, ¿por qué lo presento? Porque es un poco el responsable de mucho de la política pública de vivienda extendido en el territorio internacional, ¿no? Tenemos también otra imagen que me parece que un poco cuando hablamos de construir sobre lo construido, esta es una imagen muy típica, macro rural que celebra la regeneración urbana, esto es Pachuca de Soto, México, ¿no? Lo que hace es celebrar la idea de trabajar sobre lo que ya está construido. Esto es, si bien temas de regeneración urbana en territorios que no son aquí, sino que son fuera del país, está hablando de una lógica latinoamericana, ¿no? De aquel terreno construido o aquel territorio construido, insisto que entre los 50 en adelante, por ejemplo, Perú creció 7 veces su tamaño, Colombia 6, México 5. Para que nos hagamos una idea de lo que pasó en aquel momento. Esta es una imagen muy típica, los elementos claves del ordenamiento territorial, lo científico, lo técnico, lo político, un poco los niveles, y después la interrelación que hay con los sistemas territoriales me parece interesante. Yo esto que voy a hacer, yo voy a trasladarles a ustedes esto para que lo puedan tener. Mi idea es poder ir pasando filminas como para, abordar los asuntos que hoy quiero explicarles. Bien, vamos a introducir un poco, habida cuenta teniendo este repaso de apuntes, ¿qué vamos a ver hoy con respecto a la convocatoria que me han hecho?
Nos vamos a abordar en temas de derecho a la vivienda de la ciudad, a los déficits y demandas habitacionales y los temas inherentes al subsidio de la vivienda, ¿no? Como elementos constitutivos para la formulación de modelos de gestión. O sea, los modelos de gestión no salen así como así. Hay elementos que hace falta estudiar, hay elementos científicos, técnicos y políticos, como dijimos recién, que hace falta abordar para poder pensar planes, programas y proyectos desde un Estado y abordar las necesidades. Decimos que se trata de comprender cómo se vinculan los derechos humanos, las condiciones territoriales y sociales y las políticas públicas de vivienda. Entonces tenemos una primera pregunta: ¿qué significa que la vivienda sea un derecho? Una segunda pregunta: ¿cómo se mide y entiende el déficit habitacional? Y una tercera es: ¿qué rol cumplen los subsidios en las políticas de vivienda? Comenzando con el primero, derecho a la vivienda de la ciudad. Y sigo con la idea de apuntes, ¿no? Poder sacar del anaquel aquellos textos que muchas veces nos dieron pie para pensar ideas, y no solamente para eso, sino como para poder inclusive hasta estar aquí dando esta clase o armar planes de estudios. El derecho a la vivienda de la ciudad, ¿no? La vivienda no es solo un techo. Está ligado a la salud, la educación, el trabajo y participación y vida digna. ¿Cuál es la normativa internacional que tenemos un poco como de cabecera? O por lo menos yo. Hay diferentes momentos, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cita la vivienda. Hay uno muy importante, en el 66, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla de la vivienda adecuada, que más adelante la vamos a abordar. Y también hay un momento, en el 68, seguramente lo han podido ver, en diferentes clases o en diferentes ponencias, que habla sobre Henri Lefebvre y introduce la idea del derecho a la ciudad. Es decir, transformar la ciudad según las necesidades de las mayorías con participación ciudadana. Pero tenemos otras nuevas herramientas, por ejemplo, más contemporáneas. En 2004 existe una Carta Mundial de Derecho a la Ciudad que reconoce el derecho a la ciudad sin discriminación, habla de la función social de la propiedad, de la gestión democrática del espacio urbano. Tenemos las Cartas de Naciones Unidas, que ONU Habitat, por ejemplo, creada para impulsar ciudades sostenibles e inclusivas, organiza conferencias mundiales, una cada 20 años, creo que algunos de los que estamos acá alcanzamos a vernos en la última, que se hizo en Quito, Ecuador. Tenemos algunas ideas claves para decir respecto a esta, que el primer derecho a la ciudad es el derecho a la vivienda, porque es el que condiciona básicamente el resto de los derechos, ¿no? Y que permite acceder al resto. Entonces, se nos hace pensar la siguiente idea, un debate central: ¿la vivienda es un bien de uso, un derecho social, o un bien de cambio de mercancía en el mercado? Directamente, o sea, ¿es bien de uso o bien de cambio? Son las dos. Bueno, lo dejamos como una idea fuerza, visto desde el Estado, de la gestión pública y los diferentes derechos que voy a seguir enumerando y casos. Seguramente la vemos más como un derecho social, como un bien de uso. Pero vamos a hacer un listadito si les parece, de ejemplos internacionales. Por ejemplo, qué sucedió en nuestra Latinoamérica y otras latitudes. Chile, Allende en el 72, dice que la vivienda es un derecho del pueblo, 80 metros cuadrados, que es lo que proponía, pero Pinochet, por otro lado, decía que es un bien adquirido con el esfuerzo de las familias y en el mercado de 25 metros cuadrados. Fíjense los extremos. Nos preguntamos, ¿es un derecho? Sí, lo es, pero también, sin duda, más allá de los extremos, es necesario adquirirlo con el esfuerzo de las familias. En España, Cataluña, 30% de unidades habitacionales para gestión pública. En Francia, la ley de inclusión social, 20% de viviendas en alquileres sociales en municipios. En Viena, una enorme cantidad, 60% de viviendas subsidiadas con alquileres sociales, donde el 4% del ingreso de la familia es utilizado, 4, no el 40, o más, para adquirir vivienda. Después tenemos casos, y por eso el carácter de apunte de esto, de ir
tildando en algunos casos. Fíjense que no es lo mismo otorgar vivienda aquí o otorgar vivienda en los lugares geográficos que les digo, o en Medellín, en nuestra Latinoamérica, donde tiene un sistema de estratos sociales que dificulta, por ejemplo, la integración social urbana, porque cada área tiene su lógica. Cada terreno, cada barrio corresponde a una lógica socioeconómica determinada. Decimos que el derecho a la vivienda se encuentra plasmado en varias constituciones como la de Francia, España, Finlandia, Portugal, Grecia y Suiza. La Constitución del 49 de la República Argentina estipulaba el derecho al trabajo, a la vestimenta y al derecho a la vivienda. Introduce un concepto, la función social de la propiedad. En su artículo 38 dice que la propiedad privada tiene una función social y consecuencia sujeta a la necesidad de bien común. Esa Constitución tuvo sus cambios y al día de hoy, nuestra actual, habla del 14 bis, derecho al hábitat y a la vivienda digna. Tenemos una Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que nos dice y nombra la palabra hábitat en su artículo 31. La Constitución de nuestra provincia de Buenos Aires también, en su artículo 36, establece que los municipios de hasta 50.000 habitantes deben proveer vivienda, ¿no? Y tenemos un último plexo normativo, como la Ley 14.449, que me habrán escuchado hablar, que propone transformar el suelo urbano rural, y es la que le permite al municipio hacerse del 10% de la tierra que este privado está poniendo en juego a la hora de desarrollar. Me parece interesante citar como 4 elementos importantes de esta ley, que habla del derecho a la ciudad de la vivienda, la función social de la misma, la gestión democrática y el reparto de cargas y beneficios. Bien, dicho esto, y ya metiéndonos un poco en los temas del déficit, que muchas veces es bastante complejo, pero traté de hacerlo lo más sencillo posible para poder entender y poder tener una idea común para después conversar con ustedes. Decimos que la definición de déficit habitacional es el conjunto de carencias de vivienda y entorno que afecta a la calidad de vida de la población. Hay causas de, como sabemos, falta de ingresos, empleo precario, altos costos en la tierra, materiales, etcétera, etcétera. Hay un enfoque de derechos a la hora de pensar los déficits. No es solo un elemento muy duro y de alguien que te toca la puerta del INDEC y te pregunta cada 4 años si tenés o no tenés retrete. Es algo que va mucho más allá de los déficits y me parece que es interesante estudiarlo, analizarlo. Hay hay un enfoque que tiene que ver con 3 elementos. Primero el de la vivienda adecuada, ¿no? Del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo adoptan muchas constituciones, o sea, los 197 países que forman parte de Naciones Unidas, donde habla de la seguridad jurídica, servicios básicos, lo vamos a ver en una imagen próxima. Pero también tenemos la del derecho a la ciudad, acceso equitativo a los beneficios urbanos. Y una muy importante, tal vez una de las más importantes, el asunto ligado a la producción social del hábitat. Reconocer la solución autogestionada como la que genera la propia comunidad, ¿no? La propia comunidad generando su solución. Y ahí, ¿por qué lo marco? Porque va a ser importante más adelante respecto a los temas inherentes a créditos. Decimos respecto a ese Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la vivienda adecuada, que tiene 7 elementos, ¿no? Primero, ligado a la seguridad en la tenencia. Segundo, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras, ¿no? 3, la asequibilidad. 4, habitabilidad. 5, accesibilidad. 6, ubicación. Y 7, adecuación cultural, ¿no? No es lo mismo construir una vivienda en Córdoba que en Ushuaia, ¿no? Un poco a eso. Ese es el acuerdo al que llegaron allá en el Pacto Internacional los países miembros de las Naciones Unidas. Decimos que el déficit habitacional se divide en 2 grandes componentes, uno cualitativo y otro cuantitativo, ¿no? Sabemos que el déficit cuantitativo, referido a viviendas nuevas, este déficit representa la brecha entre el número de familias y la cantidad de viviendas habitables disponibles. Se mide, su medición se centra en requerimientos de construcción de nuevas viviendas y que tiene los siguientes elementos, 3 elementos. Habla de viviendas irrecuperables, hogares allegados y núcleos secundarios
asignados con independencia económica. Las viviendas irrecuperables ya sabemos que son aquellas, como el propio nombre lo dice, ¿no? Estamos más acostumbrados a escuchar ese término, ¿no? Ranchos, chozas, de agua, viviendas móviles. Hay un concepto de los allegamientos, hogares allegados, que sin duda, y acá quiero hacer un paréntesis, que es uno de los mayores dramas y problemas que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Ese territorio que fue acumulando de los 50, 60 población y con las diferentes oleadas, de una manera u otra, ¿qué son estos hogares allegados? Situación donde 2 o más grupos con presupuestos independientes habitan la misma vivienda. Casa chorizo con 15 familias adentro y una cocina, o 2, que es nuestro gran problema, ¿no? Uno de nuestros grandes dramas. Después hay otro concepto, el de núcleos secundarios que están asignados con independencia económica. Unidades familiares que dentro de un hogar, ¿no?, viven en hacinamiento, pero tienen la capacidad económica para aspirar a una vivienda propia. Esos son sujetos a crédito. Ya a la hora del subsidio, que no me quiero adelantar, ya pueden valerse por sus propios medios. En grandes rasgos, cuando hablamos de cualitativo, hablamos de estos casos. Viviendas que nos faltan, que hay que demorarlas porque ya no tienen función. Esta situación muy delicada de los hogares allegados, viviendo bajo un mismo techo, varias familias, y esas otras familias que, en definitiva, pueden salir del terreno y pueden alojarse en los conjuntos habitacionales o tantas otras políticas que suelen haber en la República Argentina, cada gobierno o oleada política. Para identificar una vivienda como irrecuperable, se utiliza la tipología calidad global de la vivienda. Con esto no quiero ser pesado. Es un concepto que lo plantea el INDEC, los INDECs de toda Latinoamérica, y me animo a decir a nivel mundial, que hay un concepto que tiene que ver con el índice de materialidad, el índice de saneamiento y el índice de tipología de la vivienda. Claramente, paredes, techo, piso, la materialidad, saneamiento ya sabemos, agua potable, energía eléctrica, sistemas de eliminación discretas, o sea, cloaca. Y el índice de tipología, el índice de tipo de vivienda es las viviendas que se pueden transformar en casas, departamentos como aceptables o recuperables. Esas son un poco las categorías a la hora de pensar los déficits, ¿no? Pero después tenemos esta idea del déficit cualitativo, ¿no? Mejoramiento, ampliación de vivienda existente. Este componente se refiere a los déficits recuperables de la vivienda existente, ¿no? En cuanto a su materialidad, saneamiento o tamaño. Se mide a través de 2 tipos de requerimientos, ¿no? El primero, el requerimiento de mejoramiento. Ahí es cuando empiezan a diseñarse los créditos, ¿no? Los créditos. ¿Qué son estos mejoramientos? Ya sabemos, necesidades de reparación de viviendas que tienen deficiencias, ¿sí? En materialidad o saneamiento, de ahí los créditos que a veces se ven para la cloaca, para la vivienda. ¿Y a cuáles se aplican? Las viviendas clasificadas como recuperables, ¿sí?, en tipología calidad global de la vivienda. ¿A dónde se aplica? A las recuperables. Después están los requerimientos de ampliación, que son necesidades de expandir la superficie habitada en la vivienda, cuando surgen por situaciones de hacinamiento, incluyendo casos de núcleos familiares allegados, ¿no?, muchos juntitos, en la misma casa chorizo, por ejemplo, para hacernos una idea, que no tienen independencia económica para mudarse. Ahí es donde estamos aplicando esa política. ¿Y cuál es la prioridad? Se identifican requerimientos urgentes de ampliación para los casos de hacinamiento crítico. Así es un poco, estos son los pasos que a la hora de tomar decisiones, previo a la toma de decisiones, para determinar un déficit. Obviamente, les quiero plantear el qué, el cómo, y hoy no voy a hablar de 4 millones de déficit, porque eso nos va. Me parece que es interesante que tengamos el qué se utiliza y un poco de qué manera, cuál es el detrás de la cocina, ahora tanto de derechos, de formas de aplicar los déficits, y ahora de subsidios, para tener una idea y de paso poder explicarle 2 casos específicos. Tercero y como último, antes de pasar a la casuística, el subsidio de la vivienda. Está claro, es una ayuda del Estado para que familias de bajos recursos accedan a una vivienda digna. Hay 2 tipos, podemos hacerlos a la oferta o a la demanda, al constructor, menos eficiente, a la demanda al hogar, más eficiente, progresivo y transparente. No es lo mismo darle el dinero a las familias que darle el dinero a un constructor, ¿no?
Uno le da un dinero a un constructor y seguramente los precios suben. Uno le da dinero a la familia y la familia es una productora social del hábitat. Un poco lo decíamos antes, ¿no? Que sabe cómo gastar hasta el último centavo. Más cuando se trata del sector medio, medio bajo, o un poco el amplio espectro del sector. ¿Cuáles son las ventajas del subsidio directo a la demanda? Esto de la competencia, como decimos recién, no sé si lo centré, pero mejores precios, más calidad. Llega a más hogares con menos recursos estatales, porque la idea es, en este escrito que yo pongo, es ya no un Estado construyendo viviendas, sino unos privados recibiendo, o unas familias recibiendo el dinero y privados ofreciendo, por ejemplo, el Estado también puede hacerlo, vivienda. Es progresiva, a menor ingreso, mayor subsidio, transparente, generamos reglas claras y públicas. Tenemos una responsabilidad civil que recae sobre familias y ya no tanto sobre el propio Estado, cuando es un crédito individual, no en los desarrollos sociourbanos. Aquí un poco las imágenes para entendernos esta idea de que tenemos las brechas, ¿no? Esto amarillo, ocre, son brechas. Tenemos una oferta y tenemos abajo una demanda, ¿no? Ingresos. Esto está inspirado en el concepto de ahorro, bono y crédito que está en muchos países que tienen sus macroeconomías, como habrán escuchado, estamos muy aburridos, ¿no? De escuchar la economía, pero cuando está la economía ordenada parece que funciona. Esto de que la familia tiene un ahorro, se le da un crédito y después hay un subsidio, en algunos lugares funciona. Más allá de eso, ¿qué es lo que pasa con las familias de A a E, ¿no? Cada quintil, que se lo llama? Está claro, tenemos los que están el 70, el 100 o el 30, o viceversa, ¿no? Están los que pueden tener un ahorro del 30 y un crédito total del 70, otros que pueden tener repartido. Va a depender del nivel socioeconómico, es donde la política pública de subsidio ponga la vara para saber si sos, como lo habrán escuchado, el ABC1, el C, si sos del sector medio, si sos del sector bajo o si sos del sector alto a la hora del crédito. Esta imagen lo que busca es eso, es hacer una síntesis de un poco lo que estamos hablando. Decimos que el subsidio tiene ciertas flexibilidades, mejoramiento de viviendas existentes, construcción de terreno propio, compras de viviendas nuevas usadas, alquiler social, muy importante en Europa, pero pendientes en América Latina, caso específico, víctimas de violencia, desastre natural, renovación urbana. Ahora les voy a contar algunos casos, como un adelanto. En su momento los programas de crédito no solamente se utilizaron para los puntos de arriba, sino para casos de víctimas. También se ha entregado de desastres naturales en Argentina y demás. Para ir cerrando esta parte y pasar un poco a la casuística, decimos que hay unos requisitos de un buen sistema de subsidios. Obviamente, lo que decía recién, estabilidad económica, política a largo plazo, focalización transparente y equitativa y poco incorporar sostenibilidad ambiental, uso de materiales renovables, eficiencia energética y tantos otros temas laterales que no son menores a la hora de pensar política pública. Y uno de los temas, por cierto, en los temas inherentes a lo público, a lo que es de todos, respecto al monitoreo y evaluación permanente. Entonces decimos que tenemos una idea clave respecto a esto del subsidio, es una herramienta poderosa, pero que solo funciona si está dentro de una política integral de hábitat y vivienda. De ahí un poco vuelvo a la imagen anterior. La política integral de hábitat y vivienda sin duda tiene que estar enmarcado, no digo necesariamente de esta manera, pero en los diferentes segmentos sociales. Tenemos una conclusión antes de pasar un poco a lo que quería contarles hoy respecto a las líneas que vienen. La vivienda es la puerta de entrada de otros derechos sociales. Hay muchos que dicen que también es la primera medicina. El déficit habitacional es complejo, no se trata solo de números, sino también de calidad y condiciones de vida. Los subsidios bien diseñados pueden ampliar derechos, reducir desigualdades y dinamizar la economía fuertemente. El gran desafío es construir un modelo de gestión habitacional sostenible, equitativo y participativo. De aquí
aprovechar e irnos a las figuritas, un poco, las imágenes, y contarles que hoy vengo aparte de este repaso que hicimos, voy a contarles dos políticas que tuvieron que ver con modelos de gestión. Hay un modelo de gestión como es el programa Crédito Argentino, como planteó recién Javier, el programa Crédito Argentino de la Vivienda, el Procrear, conocido Procrear, y una política en paralelo que fue la de recuperación de tierras del Estado para hacer esa política pública. O sea, dos modelos de gestión en uno. Esta portada que vemos acá, que después si quieren lo vemos, que tenga interés, que lo tengo también acá conmigo, es este libro que hace 10 años, este mismo mes se lanzó, que cumple 10 añitos el librito, así que bueno, nunca mejor venir, mostrarlo y contarlo acá con ustedes, en confianza, con amigos. Y bueno, rápidamente, ¿no? Este libro está todo, lo van a tener en PDF si quieren, si no lo tiene en la universidad o lo tiene varios lo tienen. Hay una política de vivienda que ya nos marca cuáles son los diferentes planes, programas y proyectos que se llevaron adelante en la Argentina, ¿no? Del 900 al 2011, antes de la creación de este programa Procrear. Y muy rápidamente hablar de lo que fue la ley de casas baratas, que pueden haberlo escuchado, son los primeros intentos en lo que es hacia la política de vivienda. Del 40 al 50, los primeros planes quinquenales y la ley de propiedad horizontal, ¿no? Que no nos dejó solo en planta baja, sino que nos dejó para algunos niveles para arriba. Del 50 al 60, la función social, el rasgo constitucional del peronismo, ¿no? Esto que decía la Constitución del 49, el rasgo constitucional del tema de la vivienda. Esto que les comentaba, del 60 al 70, esta gran inmigración del interior a las ciudades, ¿no? Plan BEA y PEBE, ¿no? Que son dos grandes planes para poder absorber esa cantidad de personas que llegaban en diferentes latitudes. Y ya avanzándonos más contemporáneamente, de los 70 a los 80, los fondos, ¿no? Que federalmente se empiezan a coparticipar, o sea que el Estado Nacional les transfiere dineros a las provincias, ¿no? De allí, cómo empieza a jugar el banco hipotecario, conocido, seguramente ustedes, su padre o un conocido ha sacado créditos con ese banco, un programa Techo, en pequeña escala, lo que hablamos recién, los temas de pequeña escala. Las especulaciones de la tierra de los 90, proliferación de barrios cerrados, y entre el 2001 y casi el 11, los planes federales, como podemos ver acá, ¿no? Esta idea de concepto de vivienda, que responden, y con esto no quiero aburrir, recuerden que hablamos del sprawl, ¿no? Levittown, Nueva York, los primeros barrios de la expansión. Bueno, acá les presento a sus discípulos. El Plan Federal de Vivienda tuvo varios de sus discípulos y regó por toda la República Argentina esto que no está ni bien ni mal, o puede estar menos bien que menos mal. No quiero ser crítico, sí quiero decir que generó mucho trabajo, pero que detrás de esto habría que pensar e imaginar nuevos modelos. Estos nuevos modelos, ¿por qué le pongo la palabra punto de partida? Porque poco fue la idea, guiándonos de lo que ya venía, cómo pensar y recuperar las mejores prácticas. Bueno, cuando digo el paradigma, acá yo señalo puntualmente, digo, ¿qué tendrá que ver el barrio Plan Federal, que está fuera de la ciudad, con Puerto Madero? Bueno, tuvo mucho que ver porque en algún paso por estos lugares sabemos que los barrios se hacen sobre terrenos fiscales, pero esto también se hace sobre terrenos fiscales. Es aquí donde va surgiendo un poco y picando la cabeza, el bicho en la cabeza, donde uno dice, pero si con tierras fiscales hicimos esto y se están haciendo algunos barrios populares, ¿por qué no pensar en una idea superadora? Bien, y ahí es cuando nace el concepto de valor social de los bienes del Estado. Y bueno, primero había que pensar lo que se llaman las normativas jurídicas de los abogados y de los legisladores, algo que se llama considerando, pero para nosotros son ideas fuerzas, ¿no? 4 ideas fuerzas. ¿Qué pasaba con los bienes del Estado? Había que considerarlos como bienes del Estado, ¿no?
y a los derechos sobre ellos como un activo a ser administrado de manera conjunta con el resto de los recursos. No estaban administrados con el resto de los recursos, estaban en manos de algunos vivos. Después, como recursos estratégicos, ¿para qué? Para el dictado de crecimiento con inclusión social, proyectos de crecimiento con inclusión social. Importante activo para el dictado de políticas de carácter redistributivo para la población y puesta en valor de inmuebles en foco de proyectos de desarrollo local, regional e incorporando ¿qué? Valor social. Todo esto que decimos acá que algo tiene de lo que venimos hablando anteriormente, ¿no? Estos son los considerandos de la creación de una agencia que por ley tiene esos considerandos primero, que explica por qué querés hacer una ley, y después resuelve y dice, dispóngase ¿qué? Disponer la tierra pública. Es decir, pero ¿cómo puede ser que un Estado no dispone de la tierra pública? No es tan fácil. Muchas veces creemos que todo se dispone o que todo está en el mismo lugar y no está. Sobre todo en territorios como el nuestro. El Estado no está lo organizado que creemos, lo podemos comprobar, ¿no? Prendemos la televisión y vemos los desastres que a veces hay. Bueno, volvamos a lo nuestro. Y volvamos un poco a lo que hablamos recién respecto a normativas. La Constitución Nacional, ¿vieron que yo hablaba del 14 bis? Bueno, la Constitución Nacional tiene unos artículos y resulta que hay uno que habla sobre los artículos 75 y ahí dice INC, que es el inciso 18, que habla de la colonización de la tierra pública. Ahí es donde el Congreso dice, somos nosotros los que disponemos la tierra pública, no el Ejecutivo, ¿no? Y otro concepto de la utilización de la técnica en la tierra para técnica, fomento y progreso de la nación. Esas dos cosas marcan la jurisprudencia y la Constitución Nacional. En función a eso es que se crea la Agencia de Administración del Estado y nos llevamos unas sorpresas grandes. Decir que, por ejemplo, al momento habían 47.000 a 50.000 inmuebles que, imaginémonos una planilla Excel donde tenemos 47.000 listados donde podías tener este terreno en Córdoba, tan parecido a Córdoba, o un departamento en Calle Ayacucho acá en Recoleta, para que nos hagamos una idea dónde se estaba metiendo, dónde nos estaba metiendo. San Luis, voy mostrando territorio porque eso es lo que dedicamos, nosotros nos dedicamos a las cuestiones físicas, ¿no? Para entender lo normativo, aquello que muchas veces está escrito pero como que no se puede plasmar, tocar y ver, es bueno poder mostrar imágenes que sean elocuentes. Y así, fíjense en Salta, y así vamos viendo, podría mostrarle toda la tarde, barra noche, pero nosotros no necesitábamos ni eso, ni eso, ni eso. Era apenas unas pizcas de esos bordes de territorio para pensar en otro modelo, que era el modelo de acceso a la vivienda, ¿no? Y ese modelo de acceso a la vivienda, si nosotros nos remitimos a lo que conversamos recién, decimos que nos basamos de 3 temas. La Declaración Universal de Derechos Humanos, dijimos, derecho a alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica. Y en el 66, lo que fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con esta idea de hacer viviendas adecuadas y de hacer viviendas que cumplan, por lo menos, con más no pueda, esos 7 elementos que veíamos en el gráfico hace un rato. Y uno de los temas importantes que sí se alojaba dentro de nuestro territorio, que era la Constitución Nacional, era el artículo 14 bis de la Constitución, donde habla de la vivienda, el trabajo y la seguridad social. En su momento recuerdo donde terminó este programa, el ANSES, que se dedica al trabajo y a la seguridad social. Bien, decíamos que tenemos la Constitución Nacional, este artículo 75 de la colonización de la tierra pública, ¿no? 2 artículos de la Constitución que los sacamos, los revemos, los vinculamos con un poco los derechos que planteábamos recién, con los asuntos inherentes al déficit, todo lo que pudimos ver, y se haga un modelo de gestión. Ese modelo de gestión tuvo 3, me gusta mucho el número 3. El anterior era 4, el 3. 3. Promover una herramienta integrada, ¿cuáles son los objetos? ¿No? Decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Vamos a promover una herramienta integrar al sector público como promotor, mediante cómo el aporte de tierras vacantes, esas que se recuperaron, la administración y la financiación de la operación,
y el sector privado en los procesos de desarrollo del proyecto de construcción. ¿Eso era el qué? ¿Cómo? No me pregunten. Primero tenemos que saber qué queremos. B. Renunciar, y eso es importante porque son activos de mucho dinero. En un Estado lo que se proponía era renunciar a futuras ganancias derivadas de qué? De la valorización por venta de esos suelos públicos, direccionándolo a la utilización de dichos suelos hacia el usufructo de actores, de sectores medios, con el único fin de lograr el acceso a la vivienda. O sea, renuncio a venderla, las utilizo para redistribuir mediante política pública y lograr el acceso. Hice acceso a una vivienda a valores cercanos a qué? Al costo, aportando una cuota similar a lo que todos queremos, a la de un alquiler. Eran como 3 temas. El asunto era cómo poder subirlos, bajarlos, no me pregunten cómo armarlo a una normativa. Bueno, este modelo de gestión se pusieron a disposición las tierras públicas, se preservó el patrimonio inmobiliario, se evaluó la aptitud y potencialidad del territorio con equipos, se desarrollaron operaciones urbanas de ciertas escalas vinculadas al hábitat y se intervino fuertemente en lo que es la cadena de valor de la producción de la vivienda, al punto que, y ahí nos vamos a ir metiendo un poco más, pongo esta palabra el sueño, ¿no? Con una imagen que muestra una de las realizaciones, este es uno de los barrios, creo que es San Martín, y un poco esta idea de lo que sucedía cuando, en este caso que son desarrollos sociourbanísticos, se generaban sorteos y todas formas muy transparentes de que la gente pueda acceder a su vivienda. Un poco, ya lo expliqué en subsidios, pero había unas líneas de crédito, las que ya conocemos, ¿no? Dijimos que era déficit cualitativo o cuantitativo, ya sea que recaes en un crédito para ampliar, refaccionar o la vivienda nueva. Esto que dijimos en los sorteos públicos, y esta idea de las cuotas iguales al del alquiler. En esta me gusta quedarme un rato porque no hice mucho ahínco en la parte que hablaba de subsidio y de derechos, pero estos programas, cuando son a una escala muy grande, suelen generar unas cuestiones indirectas más allá de la adquisición de la vivienda en la economía muy grandes. De ahí un poco las fotos, ¿no? Estas fotos hablan por sí solas, ¿no? Yo me las guardo con mucho cariño. Tenemos desde el señor que está con su balda, que está con la Coca-Cola al lado. O sea, los señores tomaban Coca-Cola en esa época, ahora no tomaban ni agua ni ninguna otra cosa. Hay unos indicadores socioeconómicos que se usan mucho, ustedes cuando agarran un diario, que depende de la cantidad de bebidas gaseosas que se tomen en una sociedad, es el grado que hay de libertad económica o no, sobre todo en Latinoamérica y en lugares como el nuestro. Digo, cuando ya compras la gaseosa es porque estás en una situación mejor. Más allá de eso, detalle al fin, números, que no sé si va a interesar, pero vamos a hablar no tanto de plata, hablamos de cantidad. Se construyeron casi 200.000 viviendas y se generaron un montón de puestos de trabajo, o sea, tantos como 200.000, para hacerlo así. Si nosotros hablamos de todos los constructores que hay en la Argentina, existen siempre 450.000, pero cuando la Argentina cae, bajan 150, vuelve a subir a 450, baja a 200. Bueno, este programa lo que vino a hacer es, con otros programas, a sumarle trabajadores que podrían estar, en vez de en la obra, en este caso, en su casa. Acá estamos hablando de albañiles, pero hablamos de colegas que trabajaron mucho, colegas no solo arquitectos, colegas de todas las profesiones que se les pueda ocurrir. Eso generan programas como estos que a veces tienen una escala un tanto mayor. Pero para ir terminando, para no aburrir, quiero mostrar algunos casos específicos. ¿Sí? ¿Cómo cuajó esto de agarrar y la recuperación de la tierra pública y algunos de los casos estos que surgieron, que están muy construidos? Vuelvo a la imagen de Córdoba, dejemos de lado ese bien del Estado enorme, que es un bien natural que está protegido, no se puede tocar. Sepan que esto que está acá no se puede tocar. Pero esto que ustedes ven ahí, sí, que era la parte de atrás de un liceo, que debo decir que no era para nada bonito de un día para otro decir que ellos no tenían más estos señores que estaban ahí hace años teniéndolo. 80 hectáreas, bueno, un ejemplo concreto de cómo un periurbano, ¿no? Cómo trabajar los periurbanos al punto de
no buscar terrenos en cualquier lado, sino cerca del transporte, con adecuación cultural, ¿no? Con la idea de servicios, un poco esto que comenzábamos recién de la adecuada. Ya en nuestra disciplina, ya hablando respecto a la planificación territorial, creo que seguramente ya ustedes por formación o no deben haber absorbido esta información de los desarrollos sociourbanísticos procrear, pero que buscaron en definitiva salirse de la matriz típica de la vivienda repetitiva, ¿no? Se buscó tener diversidad de tejidos, se buscó tener diversidad de pieles arquitectónicas, se buscó tener verdaderos desarrollos sociourbanos en el territorio. De ahí un poco, para no aburrir, para poder después abrir un poco a la conversación. Esto no se hacía de la noche a la mañana, sino que se hacían con diferentes tipos de licitaciones, contrataciones. Ustedes seguramente en algunas materias estarán abordando estos asuntos, ¿no? De cómo se para el arquitecto frente a una licitación, ¿no? Algunas cuestiones de infraestructura, de construcción de viviendas y demás. Aquí esto un poco más familiar con ustedes, ¿no? La idea de los tejidos y cómo lo que se buscaba, ¿no? Estas imágenes de verde, celeste, eran como el color de la época, ¿no? Usábamos, las licitaciones salían así, con algunos aditamentos más, de modo tal de que en estas grandes manzanas existieran varias constructoras, varias personas trabajando, varios profesionales. Como tantos profesionales varios había, como tantas realizaciones arquitectónicas, tanto en densidad como en tejido, como le dije recién, en diferentes tipos de arquitectura existían. Al llegar a temas así, esta es una foto vieja, pero es pasar de un poco de lo que la carpeta de licitación decía a lo que la realidad nos dejaba. Por más está decir, estas son obras que no recomiendo hacer en este momento, se hicieron en su momento, pero que son de largo aliento, que hace falta presupuesto. Yo les diría que estoy más preocupado por lo que les dije anteriormente respecto a estos hogares allegados y a trabajar sobre un territorio más construido. Igual, más allá de eso, meternos y metiéndonos de a poco, un poco esto que les decía, los preceptos que se tenían, no tener viviendas repetidas, sino tener diferentes tipos de viviendas distribuidas. Fíjense cómo en una misma carpa constructiva o volumetría existen diferentes arquitecturas, entonces había que poder venderlas a quienes salían sorteados, ¿no? No solamente salían sorteados y tenías una vivienda, había que poder venderlas. Entonces había que tener una cierta mano. La mano se la tuvo de parte de los equipos, pero se la pidió también a quienes, a nuestros colegas en general, trabajaron en algún momento, lo escribieron en un artículo, pero fueron muchos colegas arquitectos que estuvieron detrás de todo esto. Un poco las realizaciones aquí, ¿no? Este concepto de adecuación cultural, esto es Córdoba, ¿no? Acá no vas a ver un techo de dos aguas, vas a ver losas, vas a ver en una manzana un tipo de arquitectura, al fondo otra, una altura alta, otra baja, bien individual, una multiplicidad de diversidad que te permiten hacer de estos lugares más apacibles e interesantes a la hora de la vida, ¿no? Fíjense acá esta volumetría, indicaba cómo una realización arquitectónica u otra cambia absolutamente. Vamos a hacer una pasada rápida. Acá, un lugar muy conocido por los colegas que tenemos acá al frente, nuestra ciudad de Buenos Aires. Yo a veces, más que la arquitectura, que nos pone muy orgullosos, uno va, camina y dice, qué increíble lo que se pudo hacer allí, es pensar las vacancias, ¿no? Muchas de estas vacancias, chicos, como yo les mostré, son parte de la generación de la República Argentina. ¿Recuerdan que dijimos que en su momento la República Argentina, de Río Colorado para abajo, tenía unos enormes campos militares? ¿No? Bueno, recién hablamos de un campo militar que no estaba utilizado, que se hizo un barrio en el 2012, 13, 14. Aquí tenemos también, ¿me acuerdan que yo dije el abanico exportador, ¿no?, de los ferrocarriles? Tanto aquí como en otras latitudes, tenemos todavía tierras vacantes de aquella época, donde que se hizo aprovecharlas. Y tenemos otros tipos de tierra que tuvieron que ver con las diferentes huellas de la política también, ¿no? Los 90 generaron en la República Argentina la venta de bienes
y la subutilización o la no utilización de muchos terrenos que se lo pueden aprovechar y de una manera muy buena. Bueno, ¿qué más está decir? También del mismo modo que allá, con las volumetrías, los conceptos básicos, para luego llegar, fíjense que pareciera que fue magia, pero no lo fue. Aunque cuando uno toca el botón aparecen unos edificios ahí que dicen, parece que nadie, bueno, hubo mucha gente trabajando atrás de esto. Sería como para, si quisiéramos hablar de arquitectura y de proceso, sería para una charla aparte. Por eso es que paso rápido, pero para mostrarles un poco el tema del modelo, ¿no? En tierras tenemos como 4 preceptos, en el tema de propiedad tenemos 3, bueno, estos son los resultados, ¿no? Recuperación de la tierra y la generación de unas viviendas, ¿no? Estas son fotitos viejas, una un poco más nueva de cómo, bueno, fíjense, esta de huracán, ni hablar del respeto o la utilización de las normas que existían en la Ciudad de Buenos Aires con respecto al espacio verde, que bien o mal, lo que fuera, ahí está, utilizado como espacio público, de estos grandes conjuntos, tal vez ya hayan visitado además, pero estos son los grandes conjuntos. Las realizaciones arquitectónicas, tenías de estas, pero también tenés de estas, pero todas las que vos quieras, estaba permitido justamente la idea. Diversidad como eje. Quise mostrarles Córdoba, les quise mostrar algo de Capital Federal, les quiero mostrar algo de Tigre, lo llamo barrio de la transición, porque era la transición entre los planes federales. Este es el primero que se hizo. Fíjense los techos azules sobre los lagos con las casas más caras de la Argentina, al lado de un barrio Mazo, y después, bueno, esto es lo que se buscaba, ¿no? Matanza, muy lindo porque hace a la educación cultural, ¿no? Las tejas, el casablanquismo, ¿no? Como podemos ver acá, la idea de las casas blancas, barrio Ciudad Evita, que seguramente lo han estudiado, ya en una materia. Seguir recorriendo provincia de Buenos Aires y viendo realizaciones. No quiero ser mucho más insistente, algunos mejores, otros peores, otros muy feos, otros muy lindos, ¿no? A cada uno le pone la categoría que quieran, son realizaciones, ¿no? Foto fea esta por mal sacada, pero elocuente respecto a lo que yo les comentaba, los predios militares subutilizados, vas a hacer un barrio, ¿no? Y cómo, depende de donde lo construyan, en este caso Tandil, hay unas densidades de un tipo, o Ciudad de Buenos Aires hay densidades de otras. O Mendoza, una estación ferroviaria, también allá por Mendoza abandonada, que también se termina transformando. Fíjense lo que son esos, me encantan estas fotos con estos paisajes típicos de la zona, federales, ¿no? Muy federales, con estos enormes barrios disponibles para los mendocinos. A cuota igual al alquiler, como dijimos recién, con subsidios que mientras menos fondos tenías de salario más accesible a tu cuota, un poco lo que les expliqué anteriormente. Nos vamos de repente de Mendoza, nos vamos a La Pampa, un poco para mostrar los caracteres federales de los programas, ¿no? Este era un terreno, por ejemplo, mal utilizado del servicio penitenciario. Ustedes se hagan una idea de la dispersión que a veces tiene una república respecto a sus bienes. Bien, un poco de una idea general de arquitectura. Bueno, me parecía ir terminando y contándoles, esto es Tierra del Fuego, es al frente del canal de Beagle, ¿no? Esta idea también de recuperar esos terrenos de la Armada que no se usaban y que realmente eran muy necesarios para alojar a su gente, ¿no? Este es un barrio también que está un poco en la memoria del programa porque un terreno costó mucho conseguirlo y que se negoció, como ustedes pueden ver al frente ahí, una enorme cantidad de espacio verde público para los ciudadanos de uso público, ¿no? Un poco las imágenes, ¿no? Esta idea de imagen, de predio abandonado, pasar a predio ya completo, esto ya está todo entregado, gente viviendo. Esto no quiero aburrir, pero un poco mapa de cómo un modelo de gestión a nivel federal se distribuye en el territorio. Como yo se los voy a dar, van a poder tener el acceso a esto y ver abajo en color se ve que como cada
cada predio, cada uno de los desarrollos urbanísticos y el origen, ¿no? Uno fue de Fuerzas Armadas, otro de Ferroviaria. Bueno, los detalles de cómo se hizo un uso racional de los inmuebles, ¿no? De las tierras. Estas las implicancias, ¿no? Verán que hay muchos informes que hablan de cuántos cementos se venden. Bueno, en este programa realmente, históricamente se vendieron 8,8% total de despacho de cemento en Argentina, en todo, y el Procrear le sumó 4 más. O sea, fue realmente un aluvión económico. Diría que muchas veces en estos proyectos, si encajan bien, son mejores los beneficios indirectos que los directos, ¿no? E insisto, no quiero meterme en detalles, que lo vean ustedes porque si no aburrimos y no es el caso. Las superficies construidas, ¿no? En su momento, los 42 municipios, este programa aportó 7.600.000 metros cuadrados. Digo, eso tiene que ver con la actividad, como les comentaba, tiene que ver con la actividad de nuestros colegas, tiene que ver con la actividad del corralón, tiene que ver con la actividad per se. Bueno, yo voy terminando y mostrándole, creo que la tengo por acá, no sé si lo traje, una estampillita que hicimos, acá está, una estampilla de Ciudad Evita que nos convoca en conversación con, lo presentamos, hace 10 años que se presentó justo, presentamos esta estampilla que es Urbanismo Ciudad y bueno, nos surgió verdaderamente poner la imagen de Ciudad Evita y del barrio Celeste, como pueden ver abajo, el barrio ese que les comentaba recién de los techos, ¿no? de los techos de teja, las casas blancas, y esto fue por colaboración exclusiva de la gente de allá del Correo Argentino y diseño, ¿no? Está la imagen de la estampilla de la casa propia de Santoro, que también fue quien donó sus derechos. Bueno, realmente lo que buscó era marcar un poco una época y dejar plasmado un momento, ¿no? Esto ocurrió, yo no sé ustedes, son creo que taller de primero al último, ¿no? Tenemos edades acá variadas, pero esto ocurrió cuando ustedes eran muy chicos. O sea, realmente ustedes son muy jóvenes, cuando eran muy chicos, creo que está bueno refrescarlo, creo que está bueno y agradezco poder comentarlo. Y entre Filmina va, Filmina viene, a mí me parecía también, ya que estamos en momento de homenaje, porque me acordé hace 10 años que sacamos esto adelante, no es menos cierto que también, y yo lo hago con el respeto del caso de cada uno, pero quiero leerles algo que tiene que ver con el tema de derechos, porque yo me quedo más que nada con los temas, o sea, todo esto surge porque hay derechos que se van consagrando, ¿no? Hay ciertas conquistas, si se quiere, derechos consagrados. Hoy es 25 de septiembre. Se está llevando a cabo, creo que ya hablé mucho en Naciones Unidas, ¿no? Que los países miembros, bueno, se está llevando a cabo en este momento en Nueva York, donde tiene su sede, las reuniones de Naciones Unidas. Yo les quiero leer un pasaje de Francisco, un día como hoy, 10 años exactos, cuando él, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas, al tratarse del documento Transformar nuestro mundo, habrán escuchado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que no la abordé porque yo ya era muy denso, pero es una agenda que incluye, que en el 50% de los puntos que plantea está la vivienda del hábitat. Y tecnicismo más, tecnicismo menos, Francisco dijo algo así como que los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad. Y para formar y mantener una familia, por cierto, que es la célula primaria de cualquier desarrollo social. Este mínimo absoluto tiene en lo material 3 nombres: tierra, techo y trabajo. Dijo además que el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales, espirituales, indispensables, vivienda propia, trabajo digno, debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y más
en general, lo que podemos llamar el derecho a la existencia misma de la naturaleza humana. Con esto cierro, me quedo con la frase de Francisco, dado a quien también le hago un homenaje respecto a lo dicho y bueno, agradecido por su atención.